Muy bien, entonces, buenos días. Vamos a resolver estos ejercicios. Espero que se encuentren bien. Recuerden que estamos grabando las clases para que les queden ahí de apoyo. Los vamos a subir al canal y de esa manera ustedes pueden repasar la clase el día de hoy las veces que ustedes así lo estimen necesario. Para el día de hoy vamos a resolver los ejercicios de la primera guía. Les voy a ayudar ahí un poquito a que vean cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Y vamos a aclarar algunas dudas que ya ustedes me han hecho por mensaje y que me acaban de hacer hace unos momentos. Entonces, ah, lo primero, bueno, recordar un poquito que estábamos hablando de simetría axial. Hablamos de todos los elementos que conlleva la simetría axial. Primero que era una figura simétrica. Hablamos de que una figura simétrica es una figura que si se traza un eje imaginario, al que llamamos eje de simetría, esas dos partes pues quedan exactamente iguales, ¿verdad? Ahí decimos que una figura es simétrica. Ejemplos de figuras simétricas, el cuerpo humano, algún tipo de construcción arquitectónica y en la geometría varias figuras geométricas son simétricas. Por ejemplo, los cuadrados, los rectángulos, los triángulos tienen uno o más ejes de simetría. ¿Ok? También la circunferencia y rombos, algunos tipos de figuras de esas son simétricas. También hablamos de que hay figuras no simétricas, son figuras que por más que yo le busque un eje imaginario para partir las dos partes iguales va a ser imposible, entonces esas figuras le llamamos figuras no simétricas. ¿Ok? Cuando hablamos de simetría axial, entonces hablamos de un plano de coordenadas en el cual a una figura a la que se le llama preimagen se le asigna un eje de simetría. Y aquí quiero recordarles y ser claro en el sentido de que ese eje de simetría puede estar dentro de la figura o puede estar fuera de la figura. Puede ser el eje X, el eje coordenadas X o el eje coordenadas Y, como también puede ser una función como la función Y igual a X, que es la función inversa, o la función y igual a menos x, que también es un eje de simetría, pero también esos ejes de simetría pueden estar ubicados en otras partes diferentes y se va a aplicar de igual manera una simetría axial. Ahorita vamos a ver un ejemplito de eso. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo ubicar ejes de simetría no solo en los ejes de coordenadas, sino también en otras partes? Ayer vimos, en el video de ayer, cómo se comportan los pares ordenados de las figuras si los ubicamos en los ejes X, Y o en la función Y igual a X o Y igual a menos X. Vimos esos cuatro ejemplos específicos de simetrías axiales en esos ejes de coordenadas. ¿De acuerdo? Y vimos cómo los pares ordenados de la figura se comportan de diferentes formas. Hoy vamos a ver un poquito qué pasa si yo acomodo el eje de simetría de una figura X en, en otra parte que no sean esos ejes, a ver qué es lo que sucede. ¿Okay? Pero antes de eso vamos a resolver algunos ejercicios de estos. El ejercicio número 1 dice que se refleja el segmento PQ, que está ahí en el dibujito, con puntos finales en menos 1,5 y 7,8 sobre la recta Y igual a 5. ¿Ok? Este es un ejemplo de los que les estaba comentando. Noten que ahora ah, ya no es la recta Y o la recta X, sino que me están hablando de la recta Y igual a 5. Necesito ahí porque se bajó. Que se me hizo. Entonces, antes de hacer este ejercicio, déjenme
abrir aquí este programita para poder mostrarles qué es lo que estoy hablando de cuando decimos que la recta va a ser y igual a 5. Voy a abrir mejor este que es más fácil. Como les digo, ahí me disculpan el atraso, pero es que no sé por qué la computadora hoy no quiere colaborar, no quiere. ¿Todos pueden ver la pantalla, sí? Muy Yo bien. sí, profe. Ok, perfecto. Voy a poner aquí la cuadrícula. Y vamos a hablar un poquito de esos ejes de simetría. Ok, recordemos que los ejes de simetría, perdón, el plano cartesiano, yo lo puedo dividir en dos partes, ¿correcto? Yo puedo decir que tengo el eje de la Y, que sería este, vamos a ponerlo por acá, bien grande, y tengo el eje de las X, que lo voy a dibujar por esta parte aquí más o menos. Muy bien. Recuerden que estos ejes son imaginarios, son infinitos, entonces le dibujamos aquí una flechita, ¿ok? Este es el eje de las X y este es el eje de las Y, ¿ok? Ahora, yo lo puedo subdividir en unidades. Ya todo esto ustedes ya lo saben. Aquí tengo el 2, tengo 3, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así puedo seguir hasta el infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Eso en el eje de las X. También lo puedo poner en el eje de la Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Muy bien, ahí tengo un plano de coordenadas. ¿Ok? Cuando a mí me piden que realice una simetría axial a un punto en el eje Y igual a 5, ¿qué significa? ¿Ok? Vamos a ubicar un punto cualquiera como ejemplo. Yo voy a ubicar el punto A aquí. Este es mi punto A. ¿De acuerdo? Vamos a poner nombre. Dice que A es el par ordenado menos 5,1. Correcto, ya todo eso nosotros lo sabemos hacer desde hace tiempo que hemos venido practicando este tema. Ahora, cuando a mí me dicen que aplique una simetría axial con respecto al eje Y igual a 5, lo que estoy diciendo es que voy a agarrar el eje de la Y, ¿ok? Y voy a ubicar el 5, que sería aquí, ¿verdad? Y voy a cortar el eje de la Y en este punto, ¿ok? En el Y5. O sea, voy a trazar el eje de simetría o una recta en el eje de la Y en 5. Este sería mi eje de simetría. Simetría. ¿Ok? Ese sería
mi eje de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo voy a realizar la simetría axial ya no sobre el eje de la Y o sobre el eje de las X, que fue lo que vimos ayer, sino que lo voy a realizar sobre el eje Y igual a 5, que sería este que dibujé aquí. Por ejemplo, si a mí me dicen realice una simetría axial sobre el eje X igual a 2, tendría que agarrar el eje de las X, buscar el 2 y cortar el eje de las 2, el eje 2 en 2, perdón, de esta manera, ¿verdad? Obviamente no lo voy a hacer para allá en esta dirección porque quedaría sobre el eje de las X. Es como buscar cortar el eje que me están dando en el punto que me están indicando. Eso lo habíamos visto anteriormente, creo que el año pasado, cuando hablábamos de funciones que son verticales o horizontales, eh, o cortes verticales o horizontales en el plano de coordenadas. Entonces, para que quede claro, si a mí me dicen ubique el eje de simetría en Y igual a 5, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al eje de la Y, ubico el 5 y ahí corto con una recta eh, el eje Y, ¿verdad? Y me va a quedar eso. Ahora, ¿para qué es todo eso? Resulta que lo que vimos ayer, de lo que estuvimos hablando ayer, decía que una simetría axial era reflejar o doblar, como si fuera una hoja de papel, el punto dado a la misma distancia hasta el eje de simetría, pero en dirección opuesta. Me explico. Este punto yo lo voy a reflejar como si fuera un espejo con respecto al eje de simetría. Para eso yo tengo que medir la distancia del punto al eje de simetría. En este caso, yo voy a decir que el punto A menos 5,1 está a 1, 2, perdón, a 1, 2, 3, 4 unidades con respecto al eje de simetría, que es el que me están indicando, que es el Y igual a 5. Entonces, su reflejo o su punto homólogo, que ayer hablamos de ese término también, estará a la misma distancia, pero en dirección opuesta. Entonces, tengo que contar 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que en este punto está A'. ¿Y cuál sería este par ordenado? Luego ustedes ya lo pueden ubicar como se han ubicado puntos durante todo el tiempo que hemos estudiado lo que es el plano cartesiano. ¿Ok? Vamos a ubicar este par ordenado. Bueno, seguimos aquí nada más. Lo alargué un poquito más para ver qué número hay aquí. 8, 9 y 10. ¿Ok? Quiere decir que el punto A' o el homólogo se encuentra en aquí, en X igual a menos 5. Vean que yo lo puedo seguir aquí para ubicar el punto. Estoy aquí en menos 5, entonces tengo X igual a menos 5 y Y igual a 10. Entonces, al realizar una simetría axial al punto A, que está en menos 5,1, con respecto al eje Y igual a 5, entonces el punto quedará en la posición menos 5,10. Noten que se sigue manteniendo el hecho de que el eje de las X no cambia. Ayer vimos que si se hacía una reflexión sobre el eje de la Y, el eje X no cambia, sigue siendo el mismo. El único que cambia es el eje de la Y, que vamos a subirlo eh, un poquito. ¿Ok? Pero el consejo mío es realizar este dibujito que yo acabo de hacer aquí
de forma rápida, como un tipo boceto, algo así rápido, un dibujito rápido como para yo guiarme eh, cuando haga un ejercicio de este tipo. Vamos a ver un ejemplo más. Bueno, el ejemplo que teníamos en la guía. Ya con esa explicación pues, y usando este plano de coordenadas acá, yo puedo realizar ese ejercicio. Dice, refleja el segmento PQ con los puntos finales menos 1,5 y 7,8 sobre la recta Y igual a 5 y determine los puntos homólogos. ¿Ok? Entonces, la recta Y igual a 5 es esta que está aquí en morado. Bueno, sí, en el dibujo de ustedes, yo entiendo que eso estaba en blanco y negro, entonces cuesta un poco identificarlo. Pero bueno, esta es la recta X y esta es la recta Y. Aquí en el dibujo ya me están haciendo o me están indicando la recta Y igual a 5. Porque si vemos en el plano de coordenadas, aquí tengo 2, 4 y lo que está en medio de este punto sería el 5 y aquí se cortó la, la, la recta Y. Ahora, los puntos que voy a mover son estos. El punto P y el punto Q. ¿Ok? Lo que yo quiero que ustedes utilicen es la imaginación. Esto es como si yo tuviera un pedazo de madera aquí, clavado con una tablita, con algo aquí, con un punto, con una bolita en su extremo. Y aquí también. ¿Qué pasa si yo a este pedacito de madera lo giro? ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Que este punto de aquí se va a mover para allá, ¿cierto? ¿Cuánto? Esta distancia que está acá. ¿Qué cuánto es? Dice que son 1, 2, 3 unidades. ¿Ok? Esa distancia, oh, me está dando problemas la compu hoy. Son 3 unidades. Entonces, yo voy a mover 1, 2, 3 unidades y el punto Q' va a quedar acá. Yo giré este eje y esta figura hizo acá y la puedo reflejar de esta forma. ¿Ok? ¿Cuál sería este par ordenado? Sería el par ordenado 7,2. Porque ya yo luego ubico que el punto o el par ordenado quedó aquí. Esto es un 7 y aquí tengo un 2. Entonces tengo el par ordenado 7,2. Ahora, algo muy interesante es que el punto P, al estar sobre el eje de simetría, el punto P está sobre el eje de simetría, sobre el eje de simetría. Y si volvemos al ejemplo de que fuera como algo que está clavado sobre el eje de simetría, yo le doy vuelta al eje de simetría y ese punto no se va a mover. Entonces P se llama un punto invariante. O sea, ese punto permanece invariante por más que yo quiera reflejarlo sobre el eje de la Y. Entonces es otro concepto que tenemos que manejar. ¿De acuerdo? La respuesta aquí, por ejemplo, me decía, determine los puntos homólogos, sería la siguiente. El punto P' se mantiene invariante, entonces queda en menos 1,5 y el punto Q' sería 7,2. ¿De acuerdo? Para este tipo de ejercicios sí es muy, muy importante que podamos visualizar lo que sucede con nuestra imaginación, tener un poco de ubicación espacial, se llama. Eso
es como poder imaginarnos qué es lo que sucede cuando yo giro, le doy vuelta, de traslado un punto o una figura. Más adelante con otras transformaciones que vamos a estudiar, pues se va a notar un poquito más. Veamos acá, tengo el triángulo LMN, que es el rojo, y su reflejo, que es el L'M', N', que se muestra abajo. Y la pregunta es, ¿cuál es el eje de simetría? Entonces, aquí podemos ver que a la figura roja perdón, a la figura azul se le aplicó una reflexión, o sea, se le dio vuelta sobre un eje. Para encontrar el eje de simetría, yo lo que tengo que hacer es identificar los puntos homólogos, ¿verdad? Por ejemplo, el punto M' es homólogo con N'. Y luego lo que tengo que hacer, perdón, el M' es homólogo con M. Luego lo que tendría que hacer aquí es medir la distancia que hay entre esos dos puntos y el centro de esa distancia o el punto medio de esa distancia vendría siendo mi eje de simetría. ¿Por qué? Por el concepto que estudiamos ayer que dice que la distancia de un punto al eje de simetría tiene que ser igual a la distancia del punto homólogo al eje de simetría. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo con L, que está acá, y con L'. La distancia a la que se encuentran sería 1, 2, 3, 4 unidades, ¿correcto? Entonces, la mitad serían 2. Volvemos a contar, 1 y 2, y entonces tengo que el eje de simetría se encuentra aquí, en este punto. Entonces, para que me entiendan, es como que yo tengo esta figura azul y la giré. Le apliqué como un reflejo, como un giro, y me obtuve la figura roja. ¿Cuál es este eje de simetría? Bueno, me fijo en dónde cruza el eje de simetría, el eje de las Y, y vemos que cruza en 1, cruza en el punto 1. Aquí hay un 1 imaginario. Entonces, el eje de simetría al que se le aplicó la reflexión esta es Y igual a 1. Y esta sería la respuesta a este ejercicio. Entonces, ¿cuál es el eje de simetría? El eje de simetría es en Y igual a 1. Ahí se trazó ese eje de simetría. Veamos el ejercicio 3. Vamos un segundito aquí, nada más. Ok, vamos a salir. Muy bien. El ejercicio número 3 dice que reflejemos el cuadrado ABCD respecto a Y igual a X. Y este eje sí lo trabajamos ayer. Este eje sí, sí sabemos cómo se comporta. Lo que voy a hacer, sin necesidad de hacer el dibujo, es sacar los pares ordenados. Por ejemplo, el par ordenado de A es menos 1,5. Menos 1,5. Recuerden que ya a esta altura ustedes sacar pares ordenados tiene que ser lo más fácil del mundo. Estoy en menos 1 en X y en 5 en Y. Ahora el par ordenado B, que sería este, está en 0 en X y 2 en Y. El par ordenado C, que sería este, está en menos 3 y 1. Y el par ordenado D lo tenemos o lo encontramos en menos 4,4. Ahora vamos a encontrar o vamos a reflejar o aplicar una simetría axial para obtener sus puntos homólogos A', B', C' y D'. Vamos a ver qué sucede con los pares ordenados.
Ayer estudiamos qué es lo que sucede cuando se aplica una simetría axial al eje Y igual a X, que es el eje de, perdón, en la función inversa, que habíamos estudiado, la función identidad, que también se le puede llamar así, más bien se le llama así la función identidad. Lo que sucede con los pares ordenados es que se invierten, ¿verdad? Y de ahí salía todo el concepto de función inversa que estudiamos anteriormente. Entonces aquí lo que habría que hacer es nada más escribir los pares ordenados al revés. 5, menos 1, 2, 0, 1, menos 3 y 4, menos 4. Ay, puse un 5. Ay, aquí el problema es que borrar esto es complicado. Vamos a ver. Ok. Que entonces dijimos 4, menos 4. Muy bien. Ahora vamos a comprobar eso en nuestro dibujo para ver si eso es cierto. Vamos a ubicar el punto A', que sería 5, menos 1. Estaríamos como por aquí, ¿verdad? Ubicamos 2, 0, que estaría por acá. 1, menos 3, que sería acá. Y 4, menos 4, que estaría en este punto. Y unimos con una línea. Y vemos cómo la figura queda reflejada. ¿Ok? Tenemos A', B', C' y D'. Y ahí quedaría la figura reflejada. Otra vez, vuelvo a insistir, es como que yo agarro esta figura azul y basándome en este eje morado que está aquí, el eje de simetría, la gire. ¿Ok? ¿Qué sucede con la figurita azul? Pues que se refleja en el cuadrante de abajo, en la parte de abajo, y queda de esa forma. Muy bien. Vamos a continuar acá. Este ejercicio 4 es exactamente lo mismo, simplemente que ahora estamos trabajando con el eje Y igual a menos X. Ese no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer en la casa. ¿De acuerdo? La número 5 dice, si se refleja sobre el eje de la Y, ¿cuál es la imagen? Perdón, si 5,3 se refleja sobre el eje de la Y, ¿cuál es la imagen? Bueno, no quedó mucho campo para hacerlo, pero igual lo pueden hacer. Si les sobra espacio, lo pueden hacer por acá o si no, en una hojita aparte, no pasa nada. Consejo, ¿cómo se hace ese? Lo que les hablo de un boceto rápido sería algo así. Ustedes hacen un bocetito rápido, esto es lo que yo siempre recomiendo hacer o siempre hago. Ubico el eje X, el eje Y y ubico el punto 5,3. Más o menos que quede proporcionado, ¿verdad? Sigamos, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3. Ubico el punto aquí. ¿Ok? Ese sería el punto 5,3. Y dice, vamos a reflejar sobre el eje de la Y, o sea, voy a agarrar este punto y lo voy a pasar para acá. Quedaría para acá. Según lo que estudiamos ayer, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. El punto quedaría en este paso, menos 5,3.
3. Lo único que cambia es el valor de la X, que se cambia el signo, según lo que hablamos ayer. Entonces, eso para que se ayuden con el dibujo, o si no, si ya lo interiorizaron bien, entonces simplemente se escribiría menos 5,3, porque ya se entiende que lo que cambia es solo el eje de perdón, el valor de X. En la número 6 también, ya saben cómo hacerlo. Hicimos un ejemplo, esa número 6 es igual a la número 1, ¿verdad? Perdón, a la número 2, son exactamente iguales. Y también la número 7, ¿ok? De ahí en adelante, pues la 8 es bastante fácil. Dice, Anita hizo el siguiente diseño usando un hexágono regular y un rectángulo. ¿Cuántos ejes de simetría tiene el diseño de Anita? Entonces, este dibujo ustedes le van a encontrar la cantidad exacta de ejes de simetría. O sea, ¿qué pasa si yo corto esto aquí? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo lo corto acá? ¿Será eso un eje de simetría, sí o no? ¿Qué pasa si lo corto aquí? ¿Será eso un eje de simetría? ¿Qué sucede si lo corto por acá? ¿Qué sucede si lo corto acá? ¿Qué sucede si lo corto acá? O si lo corto por acá. Bueno, ustedes verán cuántas veces la puedo cortar yo esa figura para encontrar la cantidad exacta de ejes de simetría. Y ustedes es un número, ustedes me van a decir, hay tantos ejes de simetría. ¿Ok? La número 9 dice, ¿cuál de las siguientes figuras no posee ningún eje de simetría? Pues es bastante simple. Veamos. Esta será simétrica. Esta de aquí será simétrica. ¿Sí o no? Ustedes deciden. La carita feliz es simétrica. O este rayo lo puedo partir para que sea igual en ambos lados. Perdón. Ustedes me indican cuál es la que no posee, si será la A, si será la B, si será la C o si será la D. Y luego, para finalizar, ustedes van a hacer este ejercicio. Eso lo necesito que lo hagan en una hojita aparte y que luego que lo tienen hecho, le saquen una foto y me lo manden. ¿Ok? Dice, doble una hoja de papel por la mitad y luego nuevamente por la mitad, o sea, la van a doblar en 4. A una de las caras le van a hacer este diseño, ¿ok? Van a dibujar este diseño, que es un diseño bastante simple. Lo van a cortar por ahí, van a cortar la hoja de papel ahí para obtener esta figura que está acá. Luego de que me hacen eso, le sacan una foto, ¿verdad? Y ustedes me van a indicar cuántos ejes de simetría tiene, ¿ok? La figurita. Y se la van a dejar de recuerdo ahí, como ya se van para la U. Lo pegan en la pared del cuarto para que recuerden que el profe Juan los puso a hacer esta tontera. ¿Ok? Y así me van a recordar todos los días que lo vean. Y esa sería la práctica de la guía de ayer. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esta práctica? ¿Quieren que vuelva a explicar algo más o sigo o lo dejamos aquí, va bien, porque ya estamos casi sobre tiempo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo aquí tengo dibujada eh, un sistema de coordenadas y ustedes me van a indicar hacia qué lado le voy a ubicar aquí un punto cualquiera. Es decir, que es el punto, es, es el punto A
1, 2, 3, 4. Aquí lo ubicamos, es el punto, está en 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Qué fácil. Bueno, es el par ordenado 4,4. Lo vamos a reflejar o le vamos a aplicar una simetría axial en varios ejes de simetría para ver lo que sucede. Entonces, le voy a aplicar el eje de simetría. Espérame un segundito. Y perdón, volvemos otra vez. Vamos a aplicar una simetría en y igual a menos 2. Vamos a aplicar una simetría en x igual a 3. Y vamos a aplicar una simetría en y igual a 6. Y vamos a aplicar una simetría en x igual a menos 2. Para tener ahí 4 ejemplitos más. ¿Okay? Los hice en colores para que lo pudiéramos distinguir. Vamos a aplicar la primera simetría. Es como a manera de repaso, ¿verdad? Para que me les quede bien claro el tema. Y igual a menos 2. Entonces, nos vamos a ir al eje de la y, que es este, x. Nos vamos a ir al eje de la y vamos a ubicar el menos 2. El menos 2 está acá. ¿De acuerdo? Y aquí corto el eje de la y. Lo voy a cortar. Entonces aquí tengo y igual a menos 2. Y ahora cuento espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tengo 6 unidades hasta el eje de simetría. Ahora voy a contar la misma cantidad de unidades hacia abajo, hacia la dirección opuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá tendría la primer reflexión o la primer simetría axial, que sería A'. ¿Cuál es ese par ordenado? Lo voy a buscar como busco puntos en el eje de coordenadas normales. Vamos a contar. Ahora sí, saliendo de aquí, ¿verdad? El origen de coordenadas, voy a ubicar este punto. Ustedes ya saben ubicar puntos en el plano. Me tengo que mover 4 en X. ¿Y cuánto me tengo que mover aquí en Y? Vamos a ver, tengo que moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, el punto A' queda en 4, menos 8. Lo que pasa aquí es que esto siempre se confunde un poco, vean. Una cosa es ubicar la simetría y otra cosa es ubicar el punto con respecto al origen, ¿verdad? El primer paso es ubicar la simetría y okay, que fue esto que hice yo aquí, contar del punto original al eje de simetría y del eje de simetría al punto homólogo. Ese sería el primer paso. Y una vez que está ubicado, entonces saliendo del origen de coordenadas, ubico el par ordenado nuevo. Ok, ese sería como el paso, o sea, cómo se haría por pasos. Vamos a ubicar el punto X, el eje de simetría en X, 3, perdón, en X igual a 3. Ahora estamos sobre el eje de las X, el 3 está acá. Este es el 3. Entonces, el eje de simetría quedaría aquí. Corto el eje de simetría, pero corto el eje X en 3. Ya se me hizo un colocho con las palabras. ¿Ok? Este es el eje X igual al 3. Ubico el 3 en X y corto. Y ahora vamos a ubicar el punto, la distancia. Dice que tengo del punto original un espacio hasta el eje de simetría nuevo.
Entonces, para el otro lado, en la posición opuesta, pues vengo y hago lo mismo. Si me muevo aquí 1, sería 1 para acá, quedaría acá. Aquí tengo A''. Vamos a poner 2 para separarlo de este que ya habíamos hecho. Y ahora sí, ubico el eje, ubico el punto según el origen de coordenadas. Me tengo que mover 1, 2 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. Entonces sería 2,4. Ahí estaríamos con, con este eje, con este punto acá. Vamos con Y igual a 6. Tengo 4, 5, 6. Aquí está el 6. Cortamos el eje de la Y, el 6. Tengo otro eje de simetría. Y igual a 6. Ahora ubico el punto original. Decimos 1, 2 y nos movemos 1 y 2 otra vez. 1, 2, 1, 2. Y quedamos acá. Este sería A''. Y ubicamos el del origen de coordenadas. Me tengo que mover 4 en X y todo esto que está aquí, que sería 6, 7, 8. Aquí hay un 8 más o menos. Entonces tengo 4,8 que sería el punto molo. Ya está quedando muy rayadillo, pero lo que quiero que ustedes puedan ver es eso, ¿verdad? Primero, reflejé el punto, estoy reflejando solo este punto, ¿verdad? El punto es el A. Lo reflejé, y que no se ve un toquecito. Aquí. El punto A lo reflejé para abajo, aquí, con base en este eje. Es como que le di, giré el punto. Entonces, ¿qué hace? Este punto agarra y se pone aquí abajo. ¿Ok? Luego lo hice con el azul. Este punto lo giré aquí. Entonces este punto hizo pum y se pasó para acá. Ahora, este punto lo giré con respecto al eje verde. ¿Ok? Giré el eje verde aquí, entonces el punto original hizo así. ¡Ping! Y se pasó para acá. ¿Verdad? Y nos queda el amarillo. Vamos a hacerlo. X igual a menos 2. Menos 2 está acá. Menos 2. Entonces el eje lo corto acá. Corto el eje en este punto. Y giro. ¿Ok? ¿Qué sucede con el punto A, que es el punto original que estamos moviendo? Pues va a ser esto. Se va a pasar para acá. ¿Cuánto? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quedó en este punto. Este sería entonces A''. Son 4 los que hice. Ahora, ubico con respecto al origen de coordenadas. Estaríamos en la posición, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedamos en menos 8. Menos 8,4. Y ahí tendríamos ese montón de puntos reflejados. ¿Ok? Y ahí tenemos un ejemplo, o más bien 4 ejemplos ah, diferentes. Ahora me estoy arrepintiendo, los hubiera hecho por separado para que se hubieran entendido un poquito mejor, pero igual lo que podemos hacer es ah, volverlo ustedes lo vuelven a ver paso por paso. Entonces, para que me entiendan, el enredo que hicimos aquí, este es el punto original, lo voy a marcar para que no se confundan. Este es el punto original.
o la preimagen, y todos los demás puntitos, este, este, este que está aquí abajo y este son imágenes. Entonces, ¿qué hicimos? Reflejarlo en esos diferentes ejes. El primer movimiento que hicimos fue pasarlo para acá abajo. El segundo movimiento que hicimos fue pasarlo para acá. El tercer movimiento que hicimos fue pasarlo para acá. Y el último movimiento que hicimos fue reflejarlo para acá. Con respecto a estos ejes que están acá. Este es el X igual a menos 2. Entonces, lo reflejamos con respecto al eje y igual a menos 2, x igual a 3, y igual a 6 y x igual a menos 2, que son estos cuatro ejes que tenemos acá. Entonces, de esa manera, jóvenes, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por la atención y estaríamos viéndonos la próxima semana para continuar con este tema.